Buenos días, soy Andrés Carrasco y a continuación os voy a mostrar una bonita casa de campo reformada en el núcleo rural de Yumasanas. Se trata de una casa que se levanta sobre un terreno rústico de 960 metros cuadrados y tiene edificada una vivienda de 186 metros más un garaje que se ha convertido en anexo de aproximadamente 40 metros cuadrados. Como veis, la casa se accede a través de este bonito patio con zona de huerto y además con esta zona de patio, con estos bancos antiguos que son ideales para disfrutar de bonitas veladas y sobre todo del aire libre y del ambiente que aquí se respira. Estamos, como he dicho, en Yumasanas, es un núcleo rural muy cercano a la población de Mahón, donde encontramos casas de campo con mucho encanto, muy tranquilo y sobre todo muy bien comunicado con toda la zona de la costa sur de Menorca, a 2 pasos de Mahón, y en un ambiente, la verdad, que muy, muy agradable. Como he dicho, la casa tiene un solar de 960 metros aproximadamente. Vamos a ver en primer lugar el anexo comentado. Entonces, antiguamente era un garaje y se ha convertido pues en una habitación para invitados. Como veis, es una habitación muy agradable, muy bien iluminada, aunque hoy justamente se ha tapado el sol y bueno, no tenemos la luz que se desearía, pero bueno, aquí podemos ver que tiene su baño. Como veis, todo es reformado y nuevo, pero sobre todo aquí se ha hecho una reforma muy respetuosa, muy escrupulosa en cuanto a detalles y bueno, la verdad que es una casa encantadora. Muy fresca además, respira un aire muy, muy agradable, como se puede observar. Está cargada de árboles, tenemos nispreros, limoneros, perales, plantas de flor de todo tipo. Esto es la antigua cisterna, que aún hoy día recoge el agua de la lluvia y se utiliza para regar lo que es jardín y huerto. Además, la casa tiene agua potable del suministro público. Y bueno, ahora estamos viendo la zona de jardín y la zona donde aquí se disfruta más del espacio abierto. Como veis, es una gran parcela. Debe tener prácticamente 600 metros cuadrados. Tiene este antiguo aljibe que se ha convertido en una pequeña piscinita ideal para pegarse un pequeño baño. Ahora estamos en invierno y no está en uso, vamos. Una zona de comedor y aquí tenemos una pequeña habitación que se puede usar tanto como sala de verano, para pequeñas reuniones y bueno, es un espacio pues también muy bien aprovechable. Incluso se podría hacer una pequeña cocina de verano. Y vamos a ver ya el interior. Empezaremos por el salón, perdón. Como he dicho, la casa se reformó, una reforma que se hizo en el año 2007 y es una reforma sobre todo estructural. Es una casa que estaba en bastantes malas condiciones, que además con poco estilo, era una casa que se había reformado en los años 70 y entonces con la nueva reforma se le ha vuelto a dar todo el espíritu que podemos encontrar en las casas de campo menorquinas. Aquí tiene aire acondicionado en el salón y en el dormitorio principal y luego también calefacción eléctrica de bajo consumo en las diferentes habitaciones de la casa. Y continuamos y vamos ya a ver el resto de la planta baja. Continuamos por la cocina. También es una cocina reformada, nueva. Y como veis, es un amplio espacio de cocina-comedor, muy agradable. La reforma que se hizo, además, pues como veis, respeta perfectamente el carácter de las casas menorquinas. Y bueno, y aquí hay un pequeño trastero despensa que nos mostraré, pues está lleno de
cosas personales, pero que es un espacio, la verdad, que muy aprovechable. Y nada, para finalizar, aquí en la planta baja tenemos un gran cuarto de baño que da servicio a toda esta planta. ¿Veis? Con todo el detalle de las casas antiguas. Y aquí esta puerta nos conduce a lo que sería el hueco de la escalera, que es lo que se llama aquí en Menorca el rebost. Y continuamos y vamos a ver la planta principal. Aquí encontramos dos habitaciones y un cuarto de baño. Esta parte de la casa además tuvo que rehacer parte del forjado cuando se reformó y la encontramos en perfecto estado. Como veis, calefacción eléctrica, una habitación muy acogedora. Y aquí a continuación tenemos el cuarto de baño dividido en dos piezas. Esto es la parte de aseo, aquí parte de ducha. Además comunica con el vestidor de la habitación principal, que ahora os mostraré. Como veis, la casa está plagada de detalles rústicos que hacen que sea una casa con muchísimo carácter. Aire acondicionado y, como veis, una gran habitación, muy fresca, muy bien iluminada. Y aquí el vestidor, que bueno, no entraremos, pues hay ropa personal y no es el momento. Y nada más, espero que les haya gustado y si necesitan más información nos pueden contactar en nuestro teléfono o correo electrónico. Gracias por la atención y hasta pronto.